vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto. Principios para ser una iglesia bendecida por Dios. Y ahora van a entender por qué pedí que se quedaran los jóvenes. Principios para ser una iglesia bendecida por Dios. Les invito a estar de pie, coger sus Biblias y abrir el texto en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Juan Carlos, voy hasta las 9:30 en punto, 9:30 en punto. Voy hasta media horita. El otro es a las 10:30. Ok, no, entonces hay buen tiempito, hay tintico al final, todo, con todos los jugueticos. Leo el texto en favor de ustedes, dice así. Hechos 2, 42 al 47. Podemos pasar la página. Hechos 2, 42 al 47, dice así el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, es tu palabra la que nos conglomera, es tu palabra la que nos reúne, es tu palabra la que nos le da sentido a nuestra reunión. Por eso cantamos llenos de alegría y de gratitud y de gozo por tus infinitas misericordias. Gracias por esta preciosa congregación del municipio de Entre Ríos. Gracias por Belmira, gracias por San Pedro, por el milagro que hiciste allí en San Pedro. Gracias por usar las piedras para hablarnos a nosotros los creyentes. Bendecimos tu palabra, y no solo para los que estamos escuchando presencialmente, sino también para los amigos y amigas que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales de la iglesia. Quedamos en tu presencia pidiéndole al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia doctrinal, de juicio eternal, y que escriba un renglón más de su palabra en nuestros corazones para ir conociendo más la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor me ha regalado casi 40 años en el ministerio, ¿sí? Predicando la palabra del Señor, al igual que mi esposa. Y a La Floresta llegamos en octubre de 1999, o sea, en el siglo pasado, literalmente. Acabamos de cumplir 22 años allí en la iglesia. Y para mí es un honor saber que la iglesia no solo ha estado allí, sino que ha podido producir iglesias hijas. Y es un milagro contar con el ministerio de Juan Carlos y Angie Giré, porque les digo, yo le he echado cabeza al tema y he tenido ganas de clonarlos, a ver si producimos otras 3 o 4 familias igualitas para hacer misiones en otras partes del área metropolitana gigante de Medellín, pero lamentablemente no se pueden clonar. Con esto quiero decirles que ustedes han sido muy bendecidos teniendo la oportunidad de que esta linda familia les esté ministrando la palabra del Señor por unos 18 años o más, y los que vienen. Nosotros los líderes, nosotros los pastores, nosotros los evangelistas, recibimos una presión muy grande para que las iglesias crezcan, para que las congregaciones se multipliquen. Y créame que es una presión tan grande que también raya con literalmente pecado. Casi que la propuesta secular es que nos casemos y nos unamos con estrategias humanas
totalmente materialistas, totalmente epicúreas, con énfasis en los números, como lo son todo lo relacionado a pirámides, como lo son todo lo relacionado a crecimiento por multiplicación, ¿sí? Como crecen las multinacionales, como lo es crecimiento celular, pero donde el énfasis no está en la Biblia, sino en las ofrendas que se recogen en las células. Una cantidad de propuestas que literalmente hacen que nosotros los pastores no parezcamos administradores de una iglesia, sino administradores de una tienda de abarrotes. Parecemos o pareceríamos unos administradores como si la Confra de la Floresta vendiera un marketing, como si los pastores estuviéramos fundando pequeñas microempresas y no congregaciones. Grave de toda gravedad. Las tentaciones están así. Yo traigo a la memoria que en la Floresta llegaban personas de multinivel y me decían: pastor, usted está parado en la plata. Sí, contame, ¿por qué? Porque es que donde usted haga que todas sus ovejas, siquiera la mitad de la congregación, se suscriban debajo de su número, debajo de su nombre, entonces a usted le va a empezar a llegar un chequecito muy jugoso cada mes. Porque a usted toda la congregación lo va a presionar para que sea usted un multinivel. Y uno escucha todo eso. Imagínese usted, y uno con la necesidad de tener con qué pagar la universidad del hijo, con qué tener para mejorar el carrito. Son tentaciones grandes. Pero como hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mas no en los hombres, uno se arma de valor y toma la decisión y le dice a Satanás: apártate de mí porque eres causa de tropiezo. No me interesa, seguiré siendo pastor hasta que me muera y atenderé ovejas para la gloria de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Dele un aplauso al Señor si usted se alegra por eso. Y creo que esos genes han sido trasladados a nuestros discípulos. Porque yo sé que Juan Carlos también tiene testimonios de cómo lo tientan para que la iglesia no sea usada como un lugar de predicar el evangelio, sino un lugar de multinivel para que crezca en número, mas no en calidad doctrinal. ¿Y por qué quiero que los jóvenes se hubiesen quedado acá? Porque ustedes son la base inmediata de la iglesia a la vuelta de la esquina. En unos 10 añitos ustedes van a ser la iglesia de los adultos que van a sacar adelante la iglesia. Por eso deben de escuchar este mensaje. En ese orden de ideas, yo le decía al Señor: Señor, ¿cuál es la estrategia para crecer? ¿Cuál es la estrategia, Señor? Que uno no toque nada materialista, que uno no se meta con el humanismo, que uno no se meta con toda esa filosofía económica que nos obliga a pecar. Entonces vamos a dar clic. Bueno, ya estamos ahí. La palabra perseverar ahí en ese texto se repite varias veces. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, perseveraba en 3 cosas. Podemos deducir más, pero quiero deducir 3 cosas y es las que voy a explicar. Escúcheme bien. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las oraciones intercesoras y perseveraban en las misiones sociales. Pero ¿qué es la palabra perseverar en el griego original, como se escribió el Nuevo Testamento? La palabra es proskaratereo en griego, proskaratereo. Anhelar una cosa, perseverar constantemente, diligentemente, asistir asiduamente a todos los ejercicios, como cuando uno dice: estoy pasadito de peso, voy a ir al gimnasio, me voy a poner a punto. Y usted persevera yendo al gimnasio porque quiere tener disciplinas saludables y una presencia física agradable. Ejercicios, ¿sí? Adherirse estrechamente como un servidor, escuche eso, perseverar, persistir, listo, asistir, atender constantemente como la fe, emuná, en ejercicio de permanecer por siempre. En el Antiguo Testamento
la palabra fe no es igual que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra fe está muy permeada de elementos griegos. No hay problema, lo hemos explicado, lo hemos predicado, pero en el Antiguo Testamento la palabra para fe en hebreo es emunah, emunah, y significa perseverar, firmeza, afianzamiento. Ahí es cuando el texto dice, y os haré columnas en la casa de Jehová por la eternidad. Perseverar en el Antiguo Testamento es como una columna, las columnas que tiene este edificio que en algunas partes se ven, en otras partes se ven como vigas de amarre. Eso es fe emuná, perseverar. Y la primera vez que se utiliza en el Antiguo Testamento es cuando Moisés tiene las manos levantadas, y mientras tiene las manos levantadas, Israel gana la batalla. Pero cuando Moisés se cansa y baja las manitos, Israel empieza a perder. Entonces Josué y Caleb le levantan las manos y vuelve Israel a ganar. Eso es perseverar, estar firmes, no moverme de ese lugar hasta que el Señor venga por mí. Entonces perseverar en Hechos de los Apóstoles implica esa realidad. Muy bien, dejando ahí claro nuestra introducción, vamos a ver el primer punto. La iglesia primitiva perseveraba en la sana doctrina. Vamos a dar clic, Juan Carlos. Dice la palabra doctrina de los apóstoles. La iglesia cristiana perseveraba en la sana doctrina. Recuerden que la iglesia estaba reunida, perseverando en todo esto, y que estaban esperando que llegara ¿qué? El Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Muy bien. Entonces la palabra allí, doctrina, es didache, se traduce enseñanza en la Reina Valera y en Hechos 17-19. Doctrina, como os ha sido enseñada, que os conforme a la enseñanza, que es conforme a la doctrina. Y didache, relacionado con doctores, denota la enseñanza, aquello que se enseña, el acto de enseñar, de dar instrucciones. Es muy importante que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Esa es una de las áreas en las que la iglesia de hoy ha negociado sus principios. Lamentablemente los pastores de hoy, no quiero generalizar, voy a usar terminología plural, pero hay excepciones como las confraternidades, como la confra de la Floresta, la confra de Entre Ríos, de Belmira, de San Pedro, las confras que tenemos en otras partes del país y del mundo, porque hacemos un fuerte énfasis en la doctrina que no es negociable con nada ni con nadie. Pero lamentablemente cuando usted prende el televisor y coloca un canal como enlace, cuando usted prende la radio y empieza a escuchar los programas de la radio, uno empieza a observar cierta terminología y cierta información doctrinal que uno dice, pero la Biblia no dice eso ahí. Pero realmente no entiendo por qué ese predicador o ese pastor está diciendo eso, está forzando el texto. Y así sucesivamente. Pues déjeme decirles, querida iglesia, que para que una iglesia crezca, tiene que perseverar en la sana doctrina. Así perdamos miembros de la iglesia o familias que le empiezan a decir a uno como predicador o pastor, pastor, ¿y usted por qué no predica voy a colocar un ejemplo muy expedito, muy sucinto, pero muy interesante. Pastor, yo vine a esta iglesia con una esperanza muy grande. ¿Cuál esperanza, mi reina? Cuente a ver. Que yo creí que aquí lo tumbaban a uno cuando están cantando, ministrando, como es de rico uno y caerse de para atrás. Entonces uno caerse de para atrás. Yo les hago una pregunta. Jesús en sus 3 años larguitos de ministerio, ¿a quién tumbó? ¿A quién tumbó? A nadie. Jesús paraba al paralítico, Jesús paraba al ciego, Jesús paró la mujer con flujo de sangre, Jesús paró
a los ancianos enfermos, Jesús paraba a los que tenían un piecito dañado. Jesús antes paraba a las personas. Esos conceptos de que para que usted sienta que el Espíritu Santo está en su vida, usted se tiene que caer de para atrás, son conceptos pentecostales, carismáticos que se salen de la Biblia. Y créame, traen más confusión a la iglesia que bendición, porque usted trae una persona nueva y dice, ay, ese señor que no me toque, ¿cómo será esa caída? Que no me toque, que no me toque. Entonces mire que no es de bendición, y estoy colocando un ejemplito nomás por encima. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Está recibiendo la iglesia de hoy buena, profunda y sana doctrina? ¿Persevera hoy la iglesia en el templo? ¿La iglesia virtual reemplazará a la iglesia presencial? Esa es una gran pregunta. Estamos felices, la Floresta echó a andar un ministerio tremendo, internacional a través de las redes sociales. La millonada que invertimos en equipos, en puesta en escena, en lugares de grabación, en inversión para... Es increíble y hemos logrado muchos objetivos, pero la iglesia en la web es una cosa, la iglesia presencial es otra cosa. El texto no dice reúnanse para tomar la Santa Cena en la web. No, la Santa Cena se toma en el templo, donde nos saludamos, donde conversamos, donde oramos unos por otros, donde recordamos a través de la cena del Señor que Él vino en un pesebre, naciendo de una virgen, creció, predicó, murió en la cruz, resucitó y ahora viene por nosotros. Todo eso lo recordamos en la Santa Cena, pero es necesario que nos congreguemos. Amén, por las redes sociales, y ya nos ganamos un espacio virtual, pero no puede reemplazar la iglesia presencial. No puede, no debe, muchachos jóvenes. Ustedes que son unos artistas con sus celulares para moverse en esos equipos, esto no lo cambia nada ni nadie. Sentirnos, saludarnos, conversar, hablar. Y la pregunta sigue en el aire: ¿está recibiendo la iglesia cristiana doctrina sana? ¿Están creciendo los jóvenes de forma sana? ¿Están levantándose bajo los principios bíblicos que debe de ser? Voy a colocar un ejemplo bien interesante. Hace 18 años, cuando veníamos a la casa de doña Marina y traíamos impactos sociales, para uno regalar un tratado bíblico, para uno regalar una panelita, chocolate, qué sé yo, y evangelizaba, las personas creían. Las personas de hace 20 años atrás eran muy asequibles con el evangelio. Con uno decirles Dios te ama, inmediatamente preguntaban cómo, dónde, cuándo, quién, yo cómo logro ese amor. Pero lamentablemente, querida iglesia, hoy en día ya el evangelio no es con una libra de panela y un tratado bíblico. Ya para evangelizar a los jóvenes de hoy en día, uno tiene que tener argumentos. Para evangelizar a los jóvenes de hoy en día, uno tiene que estar preparado para responder preguntas de mucho rigor, de mucha profundidad. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, y voy a decir esto con mucho respeto porque entiendo que acá tenemos profesores, la mayoría de educadores son ateos. Y están luchando y promoviendo que usted no crea ni en los huevos de la gallina. Sí, de forma directa o indirecta comienzan a hablarle a los muchachos de que no, ¿cómo te vas a humillar? ¿Cómo vas a doblegar tus neuronas delante de un creador? Nada de eso, vamos a creer otra cosa, el Big Bang, vamos a creer en la evolución, pero que hay un ser supremo que crea y sustenta las cosas, ni riesgos. ¿Cómo nosotros los pastores o los evangelistas vamos a confrontar eso? No es con sana doctrina y profunda doctrina. Entonces, querida iglesia, perseveren en la sana doctrina, porque esto de la pandemia es apenas comienzo de dolores. Y vamos a explicar eso en el segundo punto, pero terminemos el primero. La oportunidad de enseñar la doctrina por medio del programa de la iglesia es muy grande, importante y trascendental para el futuro de la iglesia cristiana por medio de los infantes, jóvenes y adultos.
Esos niños que salieron para la escuelita dominical, maravilloso. Los jóvenes que se quedaron acá hoy, maravilloso. Los adultos que están acá, gracias. Los ancianos, mil bendiciones. Mil bendiciones. Es maravilloso cómo la iglesia puede seguir enseñando y trascendiendo hacia el futuro con la enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos problemas cada día más complicados. Lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, pero el día que se nos suba un gobierno socialista, un presidente socialista, ¿sí?, no va a haber tanta libertad para predicar el evangelio. Créame que así va a ser. Entonces, lo que sepamos doctrinalmente es clave para nuestra fe emuná, porque el día que no nos podamos reunir, porque la obligación es prohibirnos esto, ¿qué va a hacer uno entonces? La sana doctrina que está en nuestro corazón va a ser nuestra salvación. Entonces, querida iglesia, el mundo espera encontrar en la iglesia centros de erudición doctrinal cristiana para entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué me dicen ustedes del siguiente título a la entrada de una iglesia? Venga, milagros los martes a las 7 de la noche. Eso pentecostalmente suena espectacular. Milagros los martes a las 7 de la noche. Yo no veo la hora de que sea martes. La implicación de ese título es que el Espíritu Santo en esa iglesia está guardado en una urna y solo lo dejan salir los martes a las 7 de la noche para hacer milagros. Qué interesante, ¿eh? Interesante y horrible, triste. Pero ¿por qué no dice más bien un título: martes 7 de la noche, estudio bíblico de la palabra de Dios? A ver a cuál de los dos grupos va a venir más gente. La gente va a venir es a buscar el milagro, pero la gente no va a venir a estudiar la palabra de Dios. Y escúcheme bien este principio: el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué es lo único que va a quedar? La palabra de Dios que esté en tu corazón y en mi corazón. Es lo único que va a heredar el reino de los cielos. Muy bien, segundo principio: perseveraban en las oraciones. La palabra oración es proskuneo, ¿sí? Proseuké o proseuké. Denota oración a Dios, es el término más frecuente, donde la frase no debe ser tomada literalmente como si significara oración de Dios, sino objetivamente oración a Dios, ¿sí? Oró fervientemente. Un lugar de oración y de oración, ¿sí? Lugar fuerte de la muralla de la ciudad donde se oraba. ¿Cómo estaba la iglesia allá en el aposento alto antes de que llegara el Espíritu Santo sobre ellos? ¿En actitud de qué? De oración. Oración personal, oración familiar, oración de iglesia, oración de ciudad. La intercesión es clave. En estos últimos tiempos la oración toma unas connotaciones muy importantes, ya que es una disciplina cristiana que muestra la madurez y compromiso del cristiano cuando éste gime juntamente con la naturaleza, el Espíritu Santo y por las familias, y también se ora por la iglesia y los seculares para que Cristo venga a guiarlos por su bendición y redención. Varias explicaciones de esto. Algunas personas directa o indirectamente han dicho: tú tienes el don de la oración, yo tengo el don de la intercesión. Grave de toda gravedad. La oración no es un don. La oración no es un talento. La oración no es nada dado así de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque usted está en todo su derecho a decir: como yo no tengo el don, entonces no tengo que ir al ayuno. Como el Señor no me ha dado el don de la intercesión, entonces no tengo que ir a congregarme en los tiempos de oración de la iglesia. No. La oración es una disciplina de un creyente. Escúcheme bien. La oración es una disciplina para el creyente. Así como cuando uno va al gimnasio, la disciplina de tener un cuerpo lleno de salud y de gracia,
también tengo la disciplina de orar, de interceder, de buscar al Señor. Y escúcheme estos principios. Israel disfrutó a Papá Dios, al Padre. La iglesia primitiva disfrutó a Jesucristo. ¿A quién creen ustedes que debemos de disfrutar la iglesia moderna, posmoderna hoy? Al Espíritu Santo. ¿Y qué sabemos del Espíritu Santo hoy? Que es una palomita, no más. Grave de toda gravedad. Le he pedido a mi esposa que escriba, que termine de escribir un libro que ya comenzó sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, porque lamentablemente casi no conocemos de él y la Biblia tiene mucho material sobre el Espíritu Santo. Y con conocer el Espíritu Santo y la oración para comunicarme con el Espíritu Santo son las dos armas que tiene un creyente para esperar a Cristo en su segunda venida. Mano derecha, la obra del Espíritu Santo en mi vida. Mano izquierda, la oración para comunicarme con el Espíritu Santo. Vital, de toda vitalidad para esperar al Señor en su segunda venida. ¿Y qué dice en Romanos capítulo 8, 18 en adelante? Que usted y yo tenemos que gemir como gime la tierra porque Cristo venga. Con gemidos indecibles dice que el Espíritu Santo gime y gime la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le dio por gemir en medio de una oración? Pastor, ¿se puede hacer explicar un poquito más cómo así que gemir? Gemir es cuando uno está llorando así, que uno como que ni le entra ni le sale aire, ¿sí? Y es el otro, pero ¿qué es lo que te pasa? Eso es gemir. ¿Cuándo fue la última vez que en medio del llanto, en medio de la emoción, en medio de la toma del Espíritu Santo en tu vida, terminaste gimiendo y clamando por un familiar, por un cónyuge, por una ciudad, por una iglesia, por tu vida, por tu proyecto de vida? Estamos graves en ese sentido, ¿sí ve? Y la iglesia primitiva perseveraba en la oración. El mejor contenido que podemos usar en medio de la oración es citar la palabra de Dios como lo hacía Jesucristo. Miren, un síntoma de que usted casi no conoce Biblia de memoria es que no ora. Porque la oración, muchas veces no oramos es porque no tenemos palabras para orar, argumentos para orar. Pero si usted empieza a memorizar Biblia, y oigan este truquito, sin la cita bíblica, es que la palabra Romanos 8, 21 en adelante, viene más tarde. La Biblia no se escribió ni con títulos, ni capítulos, ni versículos. Eso salió más tarde para uno poder buscar más fácil. Pero si usted se aprende principios o citas bíblicas así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? El que espera en Jehová tendrá fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Sí? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero tengo contra vosotros que habéis dejado el primer amor. Por tanto, arrepentíos. ¿Sí? Sí, por tanto, recuerda de dónde te saqué. Arrepentíos y haz las primeras obras. Y así sucesivamente, donde uno tenga Biblia en el corazón y en la mente, en medio de la oración, usted va citando Biblia. ¿Sí ve?
Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Mira, Satanás, escrito está en Deuteronomios capítulo 8, versículo. No, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Y las citas bíblicas están en Deuteronomios. Era uno de los libros preferidos de Jesús. Escrito está, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Padre. O memorizamos Biblia o memorizamos Biblia. Y les voy a lanzar este otro reto. ¿Ustedes creen que cuando el Señor produzca cielo nuevo y tierra nueva y ponga todo en orden nuevamente, por la eternidad vamos a estar dando palmitas y cantando aleluya? ¡Qué aburrimiento! Uno por la eternidad cantando aleluya y dando palmitas. Ustedes no se han preguntado a los jóvenes qué vamos a hacer por la eternidad. Ciudades nuevas, gobiernos nuevos, proyectos nuevos. Y dependiendo del conocimiento que usted tenga de la Biblia, va a tener trabajo. O sea, si usted el único texto que tiene en la Biblia es Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Felicitaciones. Con ese texto bíblico te van a poner a trapear el mar de cristal y a brillar calles de oro por la eternidad. En otras palabras, vas a trabajar en empresas varias del cielo. Puedes reírse y darle un aplauso al Señor. Pero si a usted empiezan a hacerle un test y se van dando cuenta que usted conoce, que usted pasó tiempo en la iglesia, que usted oraba, que usted conoce textos bíblicos, que usted fue un líder en el templo, que usted a mí me van a decir, no, secretaria de gobierno, alcalde de tal ciudad, ¿sí? Presidente de tal asunto. Créame que así va a ser. Un cielo nuevo y una tierra nueva, con todo un nuevo orden mundial, pero con énfasis de cielo, no con énfasis de mundo como es hoy en día. Entonces, van dos cosas para que una iglesia crezca. Número, aquí, la calidad y constancia en la oración es proporcional a la comunión y relación de conocimiento con el Espíritu Santo. Voy a mandarle al pastor Juan Carlos Arango un documento creado por nuestros misioneros, Randy y toda esta pesada sobre el Espíritu Santo que está en PDF, Juan Carlos, que es la base del libro que está escribiendo la pastora Miriam, para que si quieres lo montas y puedes dar un curso solo sobre el Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Y estudiarlo y compartirlo y producirlo, porque necesitamos conocer más del Espíritu Santo. Tercero y último, perseveraban en las misiones sociales, ¿sí? Acuérdese, y tenían favor, ¿con quién? ¿Solamente con los de la iglesia? ¿Amén? No, tenían favor con todo el pueblo. Y la palabra favor es la palabra xaris, ¿sí? Gratificante, de manera de acción, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido gratitud, merecer, aprobación, aprobar, congraciarse, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Hacer favor con todo el pueblo es lo que Santiago dice en su carta: fe con obras, fe con hechos. Somos una iglesia avivada, somos una iglesia muy santa, pues que lo sepa la gente de afuera, con impactos sociales. Supremamente importante. Obsérvese que el favor con todo el pueblo representa la gracia de Dios sobre mi vida, que me lleva a impactar a mi prójimo como a mí mismo. A todo prójimo. Yo no sé si ustedes saben o les he contado, pero ahorita más o menos que es el 18 de diciembre, tenemos un impacto social en un monasterio de ancianitas monjas. Yo no sé, los que conocen un poquito en Medellín, ahí en Palos Verdes, hay un convento que el frente es todo amarillo, muy grande, de toda la vida,
Y estas monjitas dedicaron sus vidas para acompañar las personas que están muriendo, para entregarlos a Cristo y que vivan por la eternidad recibiendo a Cristo en su corazón. Pero ya no hay monjitas jóvenes, todas son ancianitas. Y cuando comenzamos hace como 10 años a hacer ese impacto allá, eran como 40 monjitas, hoy hay 18. Se están enterrando entre ellas mismas y se están cuidando entre ellas mismas de lo viejitas que están, y son monjas. Pero es que esas monjas también son prójimo de nosotros. Y eso tumba cualquier situación religiosa que nos quite la bendición de bendecir al prójimo. Si ve, voy a hacer aquí un paréntesis bien grande. De pronto usted ve mi cruz acá en el pecho, ¿sí? Y es una prueba doctrinal que yo hago. La cruz que yo tengo aquí en el pecho es una cruz que no tiene muñequito. Es una cruz vacía que me recuerda que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces yo la utilizo para detectar vampiros. Mentira, no. Oiga, conozco cristianos que ven una cruz y ahí mismo ve de retro. Y dicen, pero ¿por qué lo asusta el símbolo de la cruz? Si usted va a la concordancia bíblica, hay como 18 textos bíblicos, solo hay uno que habla: maldito el que muera en un madero, maldito el que muera en la cruz. Así era verdad, era así. Porque en el madero, en la cruz, solo morían los que estaban condenados a pena de muerte. La silla eléctrica de esa época, aunque la silla eléctrica de hoy es la cosa más hermosa para morir al lado de una cruz, ¿sí? Pero cuando Cristo muere en la cruz, carga ese símbolo de un nuevo significado. Entonces yo utilizo el símbolo de la cruz para abrir puertas. Es un símbolo evangelístico que me deja, no sé si Carlos les ha contado, yo he estado compartiendo con el párroco de aquí de Entre Ríos. Yo he estado compartiendo con el comandante de la policía. Y uno abre puertas, por ejemplo, cuando hay que ir a visitar una persona en cuidados intensivos, y ven que uno lleva la autoridad y el símbolo de la cruz. Usted es sacerdote, sí, yo soy reverendo. Bien pueda, pase, a la hora que sea, en el momento que sea, así uno no sea familiar. Porque para mí esto es una llave que abre puertas. Lo siento mucho para aquellos que casi no tienen doctrina y todavía viven de la religión, y esto los asusta como si fueran vampiros. Lo lamento mucho. ¿Por qué? Porque yo no estoy evangelizando en la India. Yo estoy en Colombia, en Antioquia, en Medellín, en Entre Ríos, donde somos católicos, donde hay católicos. Entonces esta es una llave que me abre puertas para comunicarme con mi prójimo. Cuando yo era católico, tengo motivos para conversar con ellos. Entonces mire que lo explico con mucho respeto de esa manera. Ya de ahí para abajo en la concordancia solo Pablo habla maravillas del símbolo de la cruz, que nos recuerda que tú y yo también estamos colgados en la cruz de Cristo. Amén. Dele ese aplauso al Señor y no se me duerma, no se me duerma. Favor con todo el pueblo, ¿sí? Mi prójimo como a mí mismo. Entonces cuando yo voy donde las monjitas y llevo un mercado por ahí de 800,000 pesos para que tengan, ¿sabe cómo mercan ellas? Van y compran lo que haya en el banco de alimentos de la curia, lo que haya. Es una cosa de locos, son pobres. Hay unas monjas que no hicieron voto de pobreza, sobre todo las que tienen colegios y hospitales. Eso tienen plata para tirar para arriba, pero las que hicieron voto de pobreza aguantan hambre. Entonces nosotros cada año llevamos un mercado de 800, 1,000,000 de pesos para que tengan cómo cenar el 24 y el 31 de Navidad. Si cantamos música de Navidad, estudiamos la palabra ese día que llevamos, y a cada monjita le llevamos una sorpresa personal. Impactos de gracia. Eso ha trascendido en la ciudad y es de bendición. ¿Cuándo fue el último impacto social que hemos hecho en la iglesia? Que sé que suceden y que muchas familias que no vienen a la iglesia terminan recibiendo bendición. ¿Así no es, Juan Carlos? Así es. Y qué rico que en Entre Ríos sepan
que esta iglesia no es una iglesia cusumbosola, rancho sin agua, finca sin pozo, o yo no sé cómo es que se dice, egoístas que pasan muy rico y nunca invitan o nunca participan. No, señor. La iglesia debe de impactar con obra social al creyente y al no creyente. Por medio de la gracia de hacer misiones e impactar el entorno que rodea a la iglesia de forma testimonial, entonces el pastor no tiene que reventarse haciendo fuerza para que la iglesia crezca, sino que con esta gracia misionera Dios añadirá de manera natural los que se van a salvar por Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la cita inicial de Hechos 2? ¿Qué dice al final? Y el Señor añadía cada día los que ¿qué? Los que iban a ser salvos. ¿Quién los añade? Uno. ¿Ustedes se imaginan al pastor Juan Carlos o a mí haciendo fuerza para que la iglesia se llene? No, el Señor no nos mandó a nosotros a eso. Ni haciendo fuerza o inventando la estrategia de multiplicación, la estrategia de los 12, la estrategia piramidal. Mire, voy a decir algo ácido. ¿Usted sabe por qué los testigos de Jehová, uno ve ancianitos, niños, personas cojitas, uno ve unos cuadros, pero esa gente, ¿por qué salen a evangelizar de esa manera y nosotros no? Porque en la doctrina de ellos dice que si no salen a evangelizar, no pueden salvarse. O sea, ellos compran la salvación por medio del evangelismo, por medio de ganar almas. Y no es bíblico. Uno no puede hacer eso con la congregación. La salvación se gana por misericordia gratuita de Cristo en la cruz. No se compra. La salvación no se compra. Entonces, queremos que la iglesia crezca. Perseveremos en la doctrina. Perseveremos por ejemplo, en la Floresta, cuando regresamos de la pandemia, que ahorita en octubre cumplimos un año de apertura de las iglesias, ya estamos tomando la decisión, venimos haciendo el ayuno cada 15 días los sábados, ya ahorita para el otro año arranca cada 8 días, haya o no haya ovejas, ahí vamos a estar orando los líderes. Hay que orar, que el Señor nos encuentre orando, ¿sí? Cuando el principio afirma tenían en común todas las cosas, esto era un reto para su época, ya que lo que se vivía en la época de Jesús era mucho egoísmo y la diferencia de clases en tiempos de Jesús eran impresionantes, lo cual no es muy diferente hoy. Los griegos los humillaban, los romanos los usurpaban, los presionaban de todo. Entonces la iglesia primitiva repartía pan, repartía alimentos y eso fue un boom. Calmar el hambre de los necesitados, hacer impacto social, ¿sí? Por decir algo, Juan Carlos, ideas aquí que se me vienen, que vamos a hacer el impacto con los niños para regalarle el regalito a los niños en Navidad. Vamos a escoger 10 familias de la iglesia donde les vamos a decir, búsquese una familia inconversa, invite a esa familia para darle regalo a sus niños. De pronto uno dice 10 familias nomás por presupuesto, pero usted se imagina que una familia, sí, que la hermana por ejemplo llegue y diga, ay, me escogieron a mí para traer una familia con 3 niños. Sí, venga porque usted está autorizada para invitar una familia que traiga a los niños de esa familia inconversa, ese es el requisito, para darle el regalo de Navidad. Esas familias van a correr a testificar. Esas familias van a ir donde sus familias. Oye, los evangélicos me invitaron como hacen de comer de ricos sus evangélicos. Me invitaron no solo a comer, sino también me le dieron regalito a los niños. Eso impacta. Les testifico rápidamente. Hace como 20 días, recuerden que uno de los diluvios que cayó en Medellín sacó una de las quebradas de Bello. Y eso se le metió a la casa. Y una de las personas que tuvo problemas ahí es un moreno, el alto, parecido al diácono que está allí, pero no tan bonito. Todo grande ese moreno. Y vende anillitos. Estos anillitos se los he comprado a él. Vende anillitos, vende cositas ahí al frente de la iglesia. Entonces, oye, al frente de la iglesia. Y supimos, ¿qué te pasó, hombre? No, eso la quebrada entró y eso no respetó nada y eso empezó a salir con los colchones, salió con todo y uno era despidiendo las cositas que se las llevara al río porque eso no hay nada. ¿Cómo así? Él, su esposa y 3 hijos. La alcaldía les dio 3 de esas colchoneticas de combate para los niños. ¿Y la pareja qué? Y la pareja venía durmiendo en una camita normal.
Imagínese usted, uno bien grande allí como el diácono y su esposa, en una camita de 90 de ancho. Don Omar, a mi administrador, hágame el favor, póngase de acuerdo con los señores de la mueblería de enseguida que le quieren regalar una tarima, para que le regalen una tarima de 1,20 de ancho por 1,90, o sea, para una tarima matrimonial, que la iglesia les va a regalar el colchón de primera calidad para que la pareja estrene. ¿El muchacho se congrega en la iglesia? No, no. ¿Trabaja al frente de la iglesia? Sí. Y entonces, porque no se congrega en la iglesia, no voy a hacer obra social. Regálemosle el colchón. Ahí está el hombre feliz, estrenando, porque durmiendo en un colchón de 90 y pasaron 90, una cancha de fútbol. Ahora tiene que correr para encontrar a la esposa de lo grande que es el colchón. ¿Sabe qué logramos ahí? Que ese muchacho, a todo el que le venda cualquier cosa, le diga: yo creo en esos cristianos que están aquí al frente. Produjimos un evangelista que está testificando que la iglesia cristiana bendice a todas las personas. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Cuando Jesucristo habla de los últimos tiempos en su sermón de Mateo 24, hace un fuerte énfasis en la obra social que será vital en el juicio eterno. Vengo estudiando de una manera muy fuerte, Juan Carlos, Mateo 24, 25 y 26, que son las señales de los últimos tiempos. Y es interesante, no le dimos la fuerza que era, pero el texto dice que él hace eso en un sermón, igual que el sermón de Mateo 5, en el monte allí de los Olivos. Él hace también un sermón. La diferencia es que el público no es tan numeroso, sino que son los discípulos, y es un sermón. Y es increíble que, hablando de los últimos tiempos, que es lo que está corriendo, querida iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Ahí acabaron de decirle, España acabó de decirle a todos los habitantes de esta isla donde el volcán hace ya más de un mes, La Palma, ya les dijeron que se tienen que ir todos. Ese es el comienzo de lo que va a pasar con muchas islas que nacieron por un volcán. Eso es apocalíptico, iglesia. Lo que pasa es que ustedes, viviendo en la Suiza colombiana, de pronto no cogen tan fácilmente lo que está pasando a nivel mundial, pero estamos viviendo tiempos finales. La pandemia es una señal de tiempos finales. Cristo está que viene por su iglesia, muchachos jóvenes. Cristo está que viene. Todo lo de Mateo 24 se está dando. Entonces, una de las cosas que dice Jesús en Mateo 25 es: estuve con hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve en el hospital y allí fuisteis. Y le dije: Señor, ¿y cuándo te hicimos todo eso? Y nosotros no nos recordamos. A todo el que se lo hicieron al prójimo, lo hicieron conmigo. Vengan benditos de mi Padre a la derecha para el cielo. Y llega y le dice a los otros evangélicos que no hacían obra social, ni a los inconversos, a toda esa gente: y ustedes que me vieron desnudo y no hicieron nada, no me visitaron en la cárcel, que no me visitaron en el hospital, que no hicieron nada, me vieron con hambre y no me dieron nada, vayan al infierno preparado para ustedes y sus secuaces. Eso está en el sermón de los últimos tiempos, porque es parte del juicio para la iglesia y para el ser humano. O hacemos obra social o hacemos obra social. Conclusiones. Las estrategias humanas no son la respuesta para los problemas de la iglesia de hoy. Es volver a los principios bíblicos y listo. Doctrina, oración y misiones sociales. Una visión y misión eclesial bíblica. No puedo hacer más gesticulación ni nada, ni usar más cambios de voz por el tipo de micrófono. Pero cuando prediqué esto en la Floresta, me volví un 8 en ese púlpito. Iglesia, ¿cuál es la visión y la misión de la Confra de la Floresta? Y yo estoy seguro que Juan Carlos dice: es lo mismo con nosotros.
A mí que no me diga alguien, hermano, dígame la visión y la misión de la iglesia de La Floresta o de las misiones en Entre Ríos. No, mire, lo que pasa es que usted tiene que subir la escalera de la salvación, porque eso es lo que pasa en muchas misiones, y eso es una escalera, la escalera de la salvación como con 20 ítems. Oiga, ¿cuándo sube toda esa escalera? Por ahí en 5 añitos. O sea, son unas estrategias, unas metodologías que el nuevo llega y dice, no, pues si voy a tener que estudiar 5 años aquí, me voy para la universidad y hago una abogacía o estudio medicina. Nosotros hemos complicado el crecimiento y la proyección de la iglesia con tantas estrategias humanas. Y eso por hablar del mejorcito. Conozco una misión que usted tiene que ir al encuentro, al preencuentro, al posencuentro, al reencuentro, al encuentro del encuentro del encuentro. Y hay que pagar en todos. Hay que pagar en todos. A mí me toca predicarles así, porque como ustedes son tan pechichones y están enseñados a que aquí Juan Carlos y Angie los mimen, los acaricien, porque nosotros para acariciar ovejas sí la tenemos. Entonces, ¿ustedes creen que todas las iglesias son como la Confra de Entre Ríos? Como dice el administrador de la iglesia de La Floresta, añoñi. Todas las iglesias no son como la Confra de Entre Ríos. La mayoría de las iglesias le sacan a la oveja la plata sí o sí. Permítame devolverme un poquito dentro de la visión y la misión. ¿Por qué una misión o una iglesia que tiene colegio? Escúcheme bien esto, colegios. ¿Por qué la mensualidad de ese colegio cristiano es más caro que muchos colegios seculares o privados? Y he conocido casos de familias a lo que le cayó a la sopa. No, por Dios, qué bendición. La pastora Miriam ya llegó a visitarnos, qué rico. He conocido casos de familias cristianas con niños en colegios cristianos que un mes no pueden pagar su mensualidad y los devuelven para la casa. ¿Ustedes creen que eso es obra social? ¿Ustedes creen que eso fue a lo que el Señor en Mateo 28 mandó a la iglesia, id y fundad colegios, cobren pensiones bien fuertecitas y el que no pague, que no estudie? No, el Señor no nos mandó a eso, el Señor nos mandó a predicar el evangelio y a enseñar la palabra y no más. Entonces, ojo con la obra social, ojo con la visión y misión de esta congregación, que cuando nos pregunten o cuando ustedes les pregunten, ¿y cuál es la misión de la Confra Entre Ríos? Nuestra misión y nuestra visión es perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la oración intercesora, perseverar en las misiones sociales, y el Señor va a añadir cada día, van a ser salvos. ¿Quién va a poner pirinola en no entender eso? El muchacho creo que es de los más menorcitos que está. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Tirando así con amor, con amor. ¿Cierto que se entiende, hijo? ¿Cuántos años tienes? 14 años y ya lo entendió. Pero si uno se pone a enredar el tema como pastor, una cantidad de cosas de que esto por allí, que aquello por allá, las personas no crecen ni aprendemos. No es nada nuevo ni el último grito de mercadería o estrategia empresarial de multinivel. Es solo guardar la doctrina, gemir en oración y hacer misiones graciosas, disciplinadas como en el gimnasio, para que Dios bendiga la iglesia y se añadan los que han de ser salvos. Los anteriores 3 principios que aprendemos de la iglesia cristiana primitiva es de aplicación versátil así. Usted dirá, pero esto yo que venía por algo para mi familia y me hablaron fue de la iglesia. Escúcheme bien. Estos 3 principios se aplican a nivel individual. O sea, usted persevera en la doctrina como persona, usted ora como persona y usted hace obra social como persona cuando da su limosna o su ofrenda o ayuda al menesteroso afuera. A nivel de familia, ustedes perseveran en la doctrina como familia. Sí, cuando se meten a las redes sociales de la iglesia y estudian. Ustedes a nivel de familia pueden hacer su culto de oración en casa y hacer obra social desde la casa. A nivel de empresarios, le hablo a los empresarios, a usted que tiene su negocito y 3, 4, 5 trabajadores, bien sea en la finca o aquí en el pueblo.
Usted se imagina donde usted comience la semana con un devocional doctrinal bien hermoso para comenzar la semana con sus trabajadores. Listo, el lunes. Y el sábado cierra ya no con un estudio bíblico, sino con una oración de acción de gracias, porque el Señor los bendijo toda la semana. Haga eso para que vea que su empresa comienza a mejorar más. O sea, esto tiene aplicabilidad versátil, individual, familiar, empresarial, barrial, social, eclesial. Esta es la invitación para esta preciosa iglesia Confraternidad, La Floresta en su momento y ahora Entre Ríos ahora, para que Dios bendiga el trabajo de estos años donde tú eres muy importante y alcanzar los propósitos a corto, mediano y largo plazo. Amén. Colócate de pie, vamos a orar. Yo no sé, Carlitos, si quieres poner de fondito una pistica, algo cristiano, para que conversemos con el Señor allí en privado. Y te preguntes, ¿cómo estás en esas 3 áreas? ¿Estás perseverando en la doctrina cristiana? ¿La oración se te volvió una disciplina para conversar con el Rey de Reyes? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste obra social? ¿Cuándo fue la última vez que viste un compañero del colegio que nunca se quitaba la misma camisa? La misma camisa siempre. Te dio por decir, le voy a regalar esta camisa que me gusta tanto, pero se la voy a dar a ese amigo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos obra social? Porque no es solo responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de todos nosotros. Señor de los cielos, ayúdanos a ser una iglesia que persevere en la sana doctrina, en las oraciones y en las misiones. Y la iglesia crecerá, crecerá, es un principio, es una realidad, es un mandato, es una bendición, es una promesa. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste frente al closet que el Señor te regaló y que tienes lleno de ropa y te preguntaste, ¿cuánto hace que no me pongo esto? Te animo a que purgues tu closet, tantos zapatos que tienes debajo de la cama y no te pones. Vamos a reciclar, vamos a sacar 2, 3 pares de zapatos que no te pones, unos tenis que ya no te pones. Busca a alguien y dónaselo. La ropa que no nos ponemos. ¿Sabes por qué no estrenas más? Porque no das más. Ahí hay un principio. Entre más ropa reparto, más rápido estreno. Eso es hermoso. Eso es una cosa de locos. Es uno dando por aquí y el Señor dándole a uno por aquí a estrenar. Eso es así, con el Señor es así, queridos jóvenes. Ahora entienden por qué les pedí que se quedaran. Ustedes son el futuro y el presente de la iglesia de Entre Ríos. Una iglesia sin jóvenes es una iglesia que está en vía de extinción. Señor de los cielos, gracias por la doctrina de la confraternidad. Gracias, Señor, por las misiones sociales. Gracias por todo eso. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.